بالعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Hoy jueves estamos a 19 del mes de Sha'ban, el octavo mes del año lunar, el año Hijri. Nos aproximamos cada vez más al mes de Ramadán, quedan menos de 2 semanas inshallah y es una fecha equivalente al 26 de mayo de 2016. Así pues, les damos la bienvenida a sus preguntas, también sus dudas, porque aquí en este espacio es donde las resolvemos, inshallah. También me gusta, como siempre, dar la bienvenida a mi querido hermano y compañero Mohammed Said Aliles. Salam alaikum. Que, como siempre, dispuesto a resolver nuestras dudas y explicarnos muchas nociones acerca del Islam, de la jurisprudencia islámica. Alhamdulillah, con los vídeos que publicamos, vuestro feedback, vuestros comentarios nos hacen llegar unos aspectos muy positivos, alhamdulillah, acerca de las aportaciones de Consultas Islámicas. Como siempre, sus aportaciones también son bienvenidas a través de las siguientes vías donde nos pueden comunicar sus dudas y sus preguntas. Tienen el número de teléfono que está disponible en directo, que es el 911 7302 51, 911 7302 51, y también tienen el email, el correo electrónico de consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir, pueden interactuar con nosotros. Sus dudas que plantean a través de los comentarios y de los mensajes directos las planteamos aquí en directo, inshallah. Hermano Mohammed Said, antes de pasar a las dudas que nos plantean, simplemente una duda acerca de cuestiones novedosas que se plantean hoy en día. Hemos hablado en episodios anteriores acerca de las cuestiones que interrumpen el ayuno o que invalidan el ayuno, y hemos hablado de ingerir alimentos a través de vía oral, etc. Entonces se plantean, por ejemplo, los inhaladores, se plantean las vacunas, estas cuestiones novedosas, modernas. ¿Qué dice el Islam acerca de ello? ¿Qué dice la jurisprudencia islámica, mejor dicho? ¿Son cuestiones que interrumpen el ayuno? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Como hemos dejado claro en diferentes espacios, la definición del ayuno, el ayuno jurídico, ¿no? La definición jurídica, la definición técnica, el ayuno es una abstinencia con una intención, ¿no? Que lo convierte en un acto de adoración, de comer, beber y todo lo que le puede sustituir, y mantener relaciones sexuales desde el alba, desde el fajr, desde el tiempo de la oración del fajr hasta el ocaso, hasta la entrada del tiempo de al-maghrib. Como bien dices, hay cuestiones que son novedosas, ¿no? Cosas que supuestamente se administran a través de la vía oral, tratamientos, ciertos inhaladores, gotas nasales, oculares, ópticas, etcétera, inyecciones, ciertas sustancias que aplicarlas durante el día de ayuno se plantea la pregunta de si interrumpen el ayuno o no, si anulan el ayuno o no, si invalidan el ayuno o no. Nuestros organismos, de los diferentes grandes organismos oficiales en el mundo islámico, de estudio, de investigación, de jurisprudencia en este caso, pues han planteado estas cuestiones, las han debatido teniendo en cuenta la opinión de los especialistas, de los médicos, de los farmacéuticos, etcétera, y han concluido
que muchas de esas sustancias, muchas de esas cuestiones novedosas no interfieren con el ayuno, no son anuladores del ayuno. El tema de los inhaladores asmáticos, ¿no? Los broncodilatadores, como se llaman técnicamente, el salbutamol o cualquier otra sustancia, el conocido como Ventolin, ¿no? La marca comercial, y muchísimas otras marcas. Todos los inhaladores bucales no interrumpen el ayuno por dos razones. Primero, porque no se ingiere a través de la vía oral y no baja al estómago, sino va por la vía respiratoria, va por la tráquea y va directamente a los conductos respiratorios, porque hace una función dilatadora, una broncodilatación para aquellas personas que sufren de obstrucción en los bronquios, que tienen problemas de asma, de respiración, etc., etc. Y las cantidades son ínfimas, son, digamos, insignificantes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del Ventolin, del salbutamol, pues es un frasco de 10 mililitros que tiene 120 dosis. Estamos hablando de dosis micrográmicas. Entonces, aunque sea algo tragado vía oral y llegue al estómago, es algo ínfimo y no tiene una función nutritiva, sino es una cuestión de tratamiento broncodilatador y algo respiratorio que no cumple con la función alimentaria. Entonces, unánimemente entre nuestros sabios y las grandes instituciones hoy en día de fatua y investigación, pues han determinado que todos esos inhaladores pues no interrumpen el ayuno. Aquel hermano, aquella hermana que sufre de asma y que puede ayunar perfectamente, no necesita tomar otros tratamientos, sino puntualmente cuando tenga esos ataques y esas crisis de respiración, tiene que aplicar un inhalador, ¿no? Puede hacerlo perfectamente y las veces que quiera, y su ayuno es totalmente correcto, inshallah. ¿Qué más cuestiones se pueden plantear de estas? Por ejemplo, las inyecciones se me ocurren, ¿no? Las inyecciones depende de la sustancia. Hemos dicho la comida ingerida vía oral y lo que la puede sustituir. Cuando hablamos de inyecciones, sean intramusculares, subcutáneas o intravenosa, que puedan tener una función nutritiva, ahí estamos hablando de comida, ¿no? Sí. Pues algún preparado que lleva vitaminas y minerales o proteína o lo que sea, suplementos energéticos, pues en vez de tomarlos vía oral, pues me inyecto esa sustancia para evadir, ¿no?, la cuestión jurídica, ¿no? Ahí estás recurriendo a una sustancia nutritiva, pero a través de otra vía de administración. Ahí hace la misma función, porque nos fijamos en el aporte nutritivo para el cuerpo. Sí. Al estar en abstinencia de comida y de bebida, el cuerpo no tiene que recibir ningún aporte nutritivo. Entonces, las inyecciones que son nutritivas son anuladoras del ayuno y invalidan el ayuno. Las inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas, que no conllevan ningún aporte nutritivo, pues son analgésicos, antiinflamatorios, insulina o heparina, ¿no? Para las personas, pues hay personas que están operadas, están escayoladas o tienen alguna lesión y tienen que estar inmovilizados durante un tiempo, entonces tienen que aplicarse heparina y esas inyecciones no tienen ningún aporte nutritivo y se utilizan por un fin curativo, digamos, y de tratamiento determinado que no interfiere con el ayuno. Exceptuando las inyecciones nutritivas y que tienen un aporte alimenticio y nutritivo para el cuerpo, todas las demás se pueden utilizar sin ningún problema y no interrumpen el ayuno. Entran también las vacunas en el día de Ramadán, el anestésico local, no sea una anestesia general que nos hace perder la conciencia, por lo tanto, ser consciente durante la práctica es una de las condiciones de la validez del ayuno, al-aql. Sí. Y que no dure mucho tiempo, porque ahí también entra la cuestión de dormir todo el día de Ramadán, porque no estás siendo consciente de la práctica del ayuno y no estás sintiendo ese ayuno, salvo si es por necesidad. Una persona que trabaja durante la noche y tiene que pasar la gran parte del día durmiendo, pues ahí se entiende, pero la persona que trasnocha en veladas y está viendo la televisión y pasa las
gran parte del día durmiendo, su ayuno es inválido porque no está siendo consciente de ese ayuno. La anestesia local no afecta el ayuno tampoco y todas las inyecciones que no tienen un aporte nutritivo. Gracias, Barakallahu Fik. Tenemos al teléfono a Sara desde aquí, desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum, Sara. Me dicen que hemos perdido la llamada. Nos pregunta, por ejemplo, este hermano nos pregunta una pregunta acerca del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Nos dice: hola, assalamu alaikum, hermanos, mi pregunta es la siguiente. ¿Se sabe algo del linaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, o es algo que permanece oculto por Allah? Gracias y barakallahu fikum. Por supuesto, se sabe mucho sobre el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y está registrado y está recogido en los vídeos de biografía y consensuado entre los historiadores hasta el abuelo 21, hasta Adnan. Y Adnan está consensuado su cadena. Hay 3 categorías en el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde su padre hasta su abuelo Adnan, el abuelo 21, y desde Adnan hay certeza de que Adnan es hijo de Ismail alaihi salam, Ismail, que a la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esa parte no es del todo consensuada. ¿Pero hijo o descendiente? Descendiente, no hijo directo. No hijo directo, descendiente, pero con certeza es descendiente de Ismail alayhi salam. Y de Ismail alayhi salam hasta Adam tampoco tenemos la certeza. Hay diferentes narraciones, diferentes versiones, pero desde Adnan hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son 21 abuelos, antepasados, es totalmente consensuado, registrado sus abuelos y sus abuelas. Es un linaje totalmente casto, es un linaje totalmente destacado, es un linaje puro, es un linaje respetuoso. No hubo en ninguna de sus categorías ninguna mancha, digamos, ni ninguna cuestión que pueda profanar ni que pueda alterar esa pureza del linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es consensuado entre todos los historiadores y está recogido en todos los libros de biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no es algo oculto porque la comunidad árabe y la sociedad árabe en la cual fue enviado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daba muchísima importancia al tema del linaje, y era una de las cuestiones que Allah subhanahu wa ta'ala destacó en su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que no sea atacado en su honor y en su linaje y no sea utilizado en contra suya. ¿Y es recomendable conocer ese linaje o incluso memorizarlo? Por supuesto, es algo relacionado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su vida. Tenemos que conocer sus padres, sus abuelos, lo más destacado de su vida, y uno de los puntos importantes es conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y conocer su ascendencia, ¿no? Para que en el momento que alguien pueda, emitir alguna conjetura o alguna falacia o alguna calumnia respecto a la vida y al linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues refutarle y saber responderle y decirle, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estos son sus abuelos. Y de la misma manera que memorizamos y que nuestros hijos memorizan los nombres de los famosos, de los integrantes de los equipos de fútbol, ¿no? Se conocen la plantilla, la alineación y la plantilla total, y te puede dar la alineación del equipo en el año 84 y se conocen todos los jugadores con sus fechas de nacimiento. Entonces el mismo esfuerzo que hacemos para esas cosas que no nos aportan mucho, o mejor dicho nada, el mismo esfuerzo lo debemos hacer con cosas que tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Uno de los signos del amor hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es interesarse por su vida y conocerla a fondo, porque nos va a llevar a conocerle bien y nos va a llevar a seguirle como ejemplo y nos va a llevar a su amor, que nos llevará al amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu Fik, les recuerdo el número de teléfono, que es el 911 73 02 51. La hermana Sara, que nos llamó y por X cuestiones se perdió su llamada, dejó la pregunta, y es que ella sufre de una enfermedad que afecta a los riñones, dice que es nefroteliasis, y nos dice que su médico le ha dicho que el ayuno no afecta en absoluto en este caso, y que puede ayunar.
simplemente se quería cerciorar de que lo puede llevar a cabo. Es muy importante el testimonio, ¿no? Y la valoración de los médicos en las cuestiones de salud y en las enfermedades y patologías que se sufren algunos hermanos. Entonces, si el médico aquí, que es el especialista, le confirma que el ayuno no es incompatible con esa enfermedad nefrótica, puede llevar a cabo perfectamente su ayuno, ya que no es perjudicial. En el caso de las enfermedades, como norma, para que sepan los hermanos, cualquier enfermedad que el ayuno es incompatible con ella o pueda agravar el estado de esa enfermedad o retrasar la cura, sería incompatible con el ayuno, o el ayuno sería incompatible con ella en este caso. Si tú estás enfermo y el ayuno va a empeorar tu estado de salud, va a empeorar la enfermedad o va a retrasar la cura de esa enfermedad, el ayuno aquí jurídicamente es inválido en tu caso. No debes ayunar porque prima tu salud. Si es algo transitorio, ocasional, una vez que te recuperas, recuperas la deuda y compensas esa deuda, inshallah ta'ala. Si es algo crónico, alhamdulillah, pagas por ello la fidia y tienes la misma recompensa, inshallah ta'ala, que aquel que está ayunando. Pero aquellas enfermedades que no van a ser perjudicial para ellas el ayuno, no va a retrasar su cura, no digamos, va a empeorar su estado de salud y son compatibles tomando una medicación por la noche, cambiando las tomas, etcétera, o su naturaleza no es incompatible con el ayuno, deben de ayunar los hermanos, inshallah ta'ala, y inshallah en el mismo ayuno puede ser una cura, porque tenemos un dua en el momento de romper el ayuno, ciertamente respondido, como nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El estado también de devoción, el estado de dedicación, de debilidad en el ayuno nos eleva a un estado de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala que hace que nuestras súplicas sean respondidas ciertamente, por lo tanto puede ser un beneficio incluso para los enfermos para que mejoren. Pero ojo, siempre hay que tener en cuenta la opinión de los especialistas, los médicos en este caso. Inshallah, nos pregunta la hermana Carolina, una pregunta acerca de las oraciones. Dice: Salamu alaikum, el otro día vi en YouTube que en un momento de consultas islámicas mencionaron que hay un debate sobre la pronunciación de Salat al-Ibrahimiyya al final de Salat. Y la semana anterior encontré un sitio web con cosas un poco más extremas sobre esa Salat. Mi consulta es de dónde proviene la práctica de mencionarlo, ya que justo estaba considerando eliminarlo de mi oración porque no hay indicación en el Corán para realizarlo. Vienen los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando hemos hablado del debate es en considerarlo obligatorio en el primer tashahhud o no. Sí. Y considerarlo como pilar en el tashahhud o considerarlo como algo wajib o considerarlo como sunna muakkada, pero constancia de ello tenemos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les mandó a los sahaba que hagan oraciones por él, sallu alayhi, cuando les estaba enseñando la oración después de hacer el tashahhud tenéis que hacer salat conmigo. Dije: "Kayfa nusalli alayka ya Rasulullah?" Qala: "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد", y otras narraciones con ciertas variaciones muy leves y insignificantes. Además, si decimos que no está en el Corán, la mayoría de las... Todas las partes de la oración no están en el Corán. En el Corán viene la orden de establecer la oración: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. Pero cómo rezar y cuántas rak'at y qué decir en cada momento, cuáles son las inclinaciones, las posturas, etcétera, la forma de llevarlo a cabo y de establecerlo, nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del hadith auténtico: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", rezad tal y como me habéis visto a mí hacerlo, ¿no? Entonces la sunna es la que nos determina la manera de llevarlo a cabo. El debate jurídico entre nuestras escuelas jurídicas es considerar as-salat al-ibrahimiyya parte del tashahhud, por lo tanto sería un pilar
Y entonces en el caso de no hacer la falta en el segundo tashahhud sería inválida la raka'a y hay que repetirla, o también hay que incluirla en el primer tashahhud, o simplemente hay que limitarse a la parte primera. Ese es el debate que hay entre nuestros sabios, pero no es un debate en el sentido de incluirla en la oración o no. Por supuesto forma parte de la oración, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: "Man salla alayya salatan sallallahu alayhi bi ashra". Una oración que mandamos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos hace a nosotros ganar 10 oraciones de Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros, y imagina digamos el valor de la oración de Allah subhanahu wa ta'ala por sus siervos. La oración de Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros es bendición, es rahma, es misericordia, y es baraka, ¿no? Y es mucha paz y mucho sosiego. Bueno, nos plantea dos dudas relacionadas que son válidas, se pueden contestar y explicar perfectamente. Nos dice: también siento, y es su visión personal, dice: también siento que es una forma de hacer diferencias entre los profetas, es decir, dedicarlo solo al profeta Muhammad y al profeta Ibrahim, que la paz sea con ambos. Y dice: en lo personal, solo para mí, lo siento como una cierta forma de adoración al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y eso no sería correcto en el sentido de que solo debemos adorar a Allah, alabado sea. En absoluto, no tiene absolutamente nada que ver, porque la orden coránica, la orden de Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Viene mencionado en el sagrado Corán la orden de Allah que nosotros tenemos que dedicarle oraciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Allah invocar y pedir bendición para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aparte pedimos a Allah que lo haga por él. Allahumma salli. No estamos haciéndolo nosotros por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino estamos invocando a que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y mandamos salutaciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam según la orden coránica, como Allah y sus ángeles destacados lo hacen por el profeta Muhammad. Quizá la duda emana de una mala interpretación de la palabra salat aquí, Allahumma salli. ¿Qué significa salli? La salat de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el profeta Muhammad. La salat de no Allah es una adoración de Allah al profeta. No, en absoluto. No estamos orando para el profeta, no estamos dedicando nuestra oración al profeta. Estamos pidiendo que Allah, as-salat en la lengua árabe, su raíz o su significado léxico es dua. As-salat dua es súplica, y súplica no a sino por, no súplica a sino por. Pedimos bendición por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y mandamos saludos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala colme de bendición, de misericordia al profeta por todo lo que ha hecho por nosotros, por el esfuerzo, por la dedicación, por el amor y por la misericordia que sintió hacia nosotros, y por su gran valor y gran grado para con Allah subhanahu wa ta'ala. Es el más destacado y el más amado por Allah, y Allah mismo manda bendición y salutaciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus ángeles, y nos llama a nosotros, nos ordena: ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y por cada salah nos aporta a nosotros 10 salah de Allah subhanahu wa ta'ala, 10 bendiciones y 10 salutaciones y 10 misericordias, además, y 10 sosiegos y paz para nosotros. Además, esa discriminación o diferenciación entre los profetas es inexistente. De hecho, el profeta Ibrahim alayhi salam hacía una súplica a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah mandase un profeta entre los profetas. No existe una distinción. A la hora de creer en ellos son todos iguales, pero Allah subhanahu wa ta'ala hay una categorización. Allah subhanahu wa ta'ala ha preferido a algunos profetas por encima de otros. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, faddalna ba'd. Y Allah subhanahu wa ta'ala asignó a ciertos profetas ciertos milagros y cierto estatus por encima de otros, porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe el porqué, y Allah es libre y tiene la total libertad de designar y de preferir a quien Él quiere, alabado y exaltado sea, personas, lugares, tiempos y todo lo que Él quiere. Y es constatado y reconocido que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos los libros sagrados, en nuestro libro sagrado, es el más preferido para Allah, es el mejor de la creación y es el más amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nos llama desde Ceuta Mariam. Salam alaikum, Mariam. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, por favor.
primero, pues nada, felicitaciones por el programa y muchísimas gracias por aclararnos muchas dudas que tenemos. Muchísimas gracias a usted. Y nada, y mi pregunta es sobre el Hajj, que mi madre todavía no ha tenido la oportunidad de ir, ni mi padre tampoco ha ido, y mi madre pues tiene ganas de ir, está un poquito malilla y antes de empeorar pues quiere pues cumplir ese fard. Inshallah, no. Inshallah, ya Rabbi. Y mi padre es una persona discapacitada, está en silla de ruedas y mi padre pues no puede ir. Y mi madre quiere saber que si mi padre le da el permiso a ella, que si ella puede ir con algún familiar, por ejemplo, la hermana de mi padre o no sé. Sí, entendido. ¿Tiene la posibilidad de ir con un varón, por ejemplo, algún hermano suyo? Que va, tengo hermanos, tengo mi hermano mayor y eso, pero que de momento él pues no va y ella pues quiere ir lo antes posible porque antes de empeorar, aquí ya está un poquito malita también. Y nada, y quiere pues cumplir ese fard antes de que sea pues, demasiado tarde, que ella tiene ganas. Pues que Allah le dé salud y que le permita cumplir ese fard, inshallah. Enseguida oímos la explicación y la contestación del hermano Muhammad Said. Gracias, hermana Mariam desde Ceuta. Assalamu alaikum. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, la pregunta clara, ¿qué le podemos contestar tanto a la hermana Mariam como a su madre que tiene ese anhelo y esa ansia de ir a ese lugar tan sagrado? Debería ser el anhelo de cada musulmán, ¿no? Recordarle a los hermanos aquí, aprovechar la ocasión, recordarles la importancia de ese gran pilar que es la peregrinación. Es un pilar del Islam que tenemos lamentablemente la mayoría muy olvidado. Y siempre dejamos a última hora de la vida, cuando ya uno ya no puede no tener esa capacidad física y tener ese aguante que requiere esa gran práctica, ¿no? Porque precisa de mucho esfuerzo físico y hay que disfrutarla, y para disfrutarla uno tiene que tener una juventud y tiene que tener una salud. Una vitalidad. Es un pilar condicionado, ¿no? con el tema de la capacidad del istita'a, capacidad económica, capacidad física y capacidad, digamos, de tiempo. Para los casos de los hermanos que tienen ciertos problemas de salud, no tienen el poder adquisitivo para poder llevarlo a cabo, están exentos, inshallah ta'ala, y no están incurriendo en ninguna falta. Pero para aquellas personas que tienen salud, tienen dinero, tienen tiempo para ir y no lo han hecho, están incurriendo en algo muy grave que no somos conscientes de ello. Estamos faltando a un pilar del Islam. Por lo tanto, nuestra adhesión a este Islam edificado sobre 5 estamentos, cuando nos falta uno, nuestro edificio, nuestro Islam tambalea y no es del todo correcto, y no es del todo asentado, y nuestra adhesión no es del todo completa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice en el hadith narrado por Tirmidhi y recopilado por el Tirmidhi, narrado por el Imam Ali radiyallahu anhu arda: "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila bayti Allah wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Aquella persona que tiene el poder adquisitivo y tiene la capacidad de poder ir a la Meca y hacer la peregrinación y cumplir con esa obligación una vez en la vida y no lo ha hecho, pues que elija que mueran como un no musulmán. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita aquí a otras confesiones, los judíos y los cristianos, porque si no has cumplido con los 5 pilares, tu adhesión al Islam. Tu adhesión al Islam es cuestionada, sobre todo cuando has tenido esa capacidad y esa oportunidad de hacerlo. En el caso del hermano del padre, ya que es una persona discapacitada o, digamos, inhabilitada para poder llevar a cabo le falta esa condición. Le falta esa condición, ¿no? Le falta esa condición. Aquí habría que ver si es algo, digamos, con todo mi respeto del mundo, aquí nuestra labor es aconsejar y decirle a los hermanos la verdad, para quitarnos esa responsabilidad nosotros y ayudarles a aclarar esas dudas. Los hermanos que lo han retrasado, ¿no? Si es un hermano que lo ha retrasado tanto hasta que le surgió esa enfermedad y ha tenido a lo largo de muchos años de su vida
la posibilidad y la capacidad de ir a hacerlo y cumplir con ello y no lo ha hecho, ¿Ha incurrido en algo? Está pendiente en su responsabilidad y en su dhimma, y lo tiene que hacer. Tiene que asignar otra persona para que lo haga por él. Y el día que Allah subhanahu wa ta'ala le dé larga vida, el día que se muera, estamos hablando de un caso de que el hermano ha tenido la oportunidad antes de pasar por esa enfermedad de hacerlo y no lo ha hecho. Incluso cuando muera, lo primero que hay que hacer de su herencia es quitar la parte del hajj después de pagar las deudas y asignárselo a algún familiar para que lo haga por él, porque en su dhimma está pendiente, porque es una persona que ha podido hacer el hajj y no lo ha hecho. Pero si es una persona que está, digamos, discapacitada y tiene un problema de salud desde hace mucho tiempo y nunca ha tenido esa capacidad de hacerlo, está exento de esa responsabilidad, inshallah ta'ala. En el caso de su madre, en el caso de la mujer de ese hermano que no puede llevarlo a cabo, o el caso de todas las mujeres que su mahram, que sus guardianes, entre comillas, o su entorno familiar cercano que le debe acompañar en ese viaje no puede hacerlo. Aquí nuestras escuelas jurídicas son más flexibles, y sobre todo aquí la Maliki, en el caso de que la mujer sea por el hajj, porque en el istita'a para la mujer entra la cuestión del mahram. La capacidad, aparte de la capacidad económica y de salud, entra el estar acompañada por un varón directo, ¿no? o de los que no se pueden casar con ella para su protección. Pero en el caso de que sea una mujer... Además, para el visado incluso Sí, ahora se exige, pero hoy en día se contempla una opinión jurídica que es enseguida ar-rufqa al-amina, ¿no? Rufqat an-nisa o usbat an-nisa. Cuando una mujer mayor de edad se exige que sea mayor de 45 años, que va, hoy en día los viajes del Hajj son organizados por agencias, por grupos, no va uno solo. Le digo, quiero ir al Hajj, cojo mi maleta y voy a Arabia Saudí a hacer el Hajj. No, hay que inscribirse en una agencia de viaje, hay que tramitar un visado, entonces vas con un grupo, vas con una delegación, entonces esa delegación tiene sus guías, tiene los responsables, y va en conjunto con un grupo de mujeres, y va segura, ¿no? Con su billete de avión, con sus traslados totalmente definidos, con su estancia en X lugares, en los campamentos, en los hoteles, en las residencias, etc. Por lo tanto, aquí hay una rufqa amina, hay una compañía segura, y va en usbat nisa, va con un grupo de mujeres que van con sus maharim. No van solamente mujeres, sino van un grupo de mujeres y que disponen de maharim, y ellas van acompañadas con ella. En este caso puede hacerlo perfectamente, puede ir al Hajj inshallah, dado que su marido no puede hacerlo y no tiene la posibilidad de que le acompañe un mahram, un hijo, un hermano, un nieto, un sobrino, si se da ese caso. Pero si va con su hermana, o la hermana de su marido, va con su marido, o va con un grupo de mujeres segura, con esa delegación, con ese grupo, con esa agencia, y en ese grupo, alhamdulillah, hay seguridad y van maharim de otras mujeres, puede llevarlo a cabo perfectamente, inshallah ta'ala, y recalcar que hay que apresurarse. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujju qabla an la tahujju, hacer la peregrinación antes de que no sea posible. Man arada al-hajj falyu'ajjil, quien quiera hacer la peregrinación que se apresure, que se dé prisa, porque fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, porque uno de vosotros no sabe lo que le puede surgir. Puede caer enfermo, puede perder el dinero, puede perder la salud, puede estar ocupado con su trabajo y con distracciones, con ocupaciones, que no podrá hacerlo y estará incurriendo en una gravísima falta, que es faltar a uno de los 5 pilares, al pilar que culmina nuestro Islam. Si bien hemos hecho una llamada de atención aquí a los hermanos y las hermanas que nos ven de la importancia o hacia la importancia de hacer el Hajj, le hemos dado una buena noticia a esta hermana, porque al fin y al cabo sí lo puede llevar si va en esta compañía, que al fin y al cabo hoy en día todos los grupos y las delegaciones disponen de esa compañía segura. Inshallah, volvemos dentro de muy pocos minutos aquí en Córdoba Internacional con Consultas Islámicas. Assalamu alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estábamos aquí respondiendo a algunas dudas y nos llega una duda de una hermana, Anisa. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, quisiera saber si el cerdo, que no lo podemos comer, lo podemos
o se puede utilizar el resto de su cuerpo, como la piel, el pelo, para calzado o para hacer cepillos para peinarse, y más usos si son halal o no. O solo es haram el consumo como alimento. Barakallahu fikum, y gracias por todo el conocimiento que prestáis. Respecto al consumo de la carne del cerdo, es unánimemente prohibido, ¿no? Está prohibido en todas las escuelas jurídicas por texto coránico, por hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la impureza del cerdo pues también es algo consensuado, la najasa, ¿no? La impureza física de ese animal, tanto vivo como muerto, aunque hay un pequeño debate en la cuestión de si cuando está vivo, si su cuerpo es impuro, ¿no? Para ciertas escuelas jurídicas. Aquí, es decir, el contacto, ¿no? El contacto, no. La mayoría dicen que efectivamente es su cuerpo, su ain, ¿no? Es físicamente impura, no se puede tocar, no puede haber un contacto directo con ese animal, y el consumo de la carne y todos sus derivados es algo obvio, y también la compraventa, trabajar en ello, etcétera. El tema el jild, el tema de las pieles que son procesadas. Aquí hay un debate entre nuestros sabios respecto a la pureza, ¿no? A la validez o la licitud de utilizar las pieles procesadas de esos animales impuros o no. El julud al-madbugha, ¿no? El jild alladhi dubigh, como se dice en nuestra jurisprudencia. Hay tres categorías: las pieles de animales que son sacrificados y que son permitidos sus carnes, ¿no? Ma yu'kalu lahmuhu wa ma dhubiha dhabhan shar'iyyan aw dhakatan shar'iyya aw dhukiya dhakatan shar'iyya. Ese es totalmente lícito, utilizar sus pieles y digamos lo que podemos beneficiarnos de ello, aparte de sus carnes. El consumo de aquellas, de utilizar las pieles de los animales que son comestibles, lícitos para nosotros, que han sido muertos a través de una muerte natural, que son meita, que son carroña, no han sido sacrificados, pero es del tipo de carnes que se come. Se puede utilizar su piel y las cosas que se pueden beneficiar de ello. ¿Sacrificados según el rito musulmán? Según el rito musulmán y según también la categoría de la gente del libro, ¿no? Lo que se considera una dhakaa shar'iyya para nosotros, como ya lo hemos dejado claro. Y en el caso de ma yu'kalu lahmuhu wa kana maytatan, lo que es comestible para nosotros, pero es carroña, se puede utilizar con la condición de ad-dibaga o ad-dibag, que sea procesado, ¿no? Que sea purificado esa piel, y luego que se puede utilizar en las cosas que ello lo requiera. En el caso de la tercera categoría, que son julud ma la yu'kalu lahmuhu, los animales carnívoros y lo que no son comestibles para nosotros, como el khinzir, como las pieles de perros, de animales carnívoros, etcétera, todo aquello que no es comestible para nosotros. Se pueden utilizar sus pieles una vez procesadas, después de divaga. Aquí hay un debate entre nuestros sabios. Hay quien dice que aquí, al ser ilícitos y ser impuros, no se utiliza aunque sea procesado. Y la opinión de la mayoría, la opinión del jumhur y la opinión más sólida, basada sobre hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith en Sahih Muslim, hadith en los Sunan también, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cualquier piel que ha sido procesada se purifica, se puede utilizar y se considera es decir, lavada y procesada de alguna manera, que ya no tiene esas características impuras y ya es totalmente fuera de su origen, ¿no? Hay una transformación química, una transformación real, no física. Esa piel no es la misma del momento de la muerte del animal o del sacrificio del animal, sino ha pasado por un proceso y se ha convertido en un bolso, se ha convertido en una silla, se ha convertido en una alfombra, se ha convertido en una cartera, etc. Y el hadith aquí no especifica qué tipo de animal, dice ayyuma ihab, general, dicen aquí lafd umum, nuestros sabios de los fundamentos
fundamentos del derecho islámico, y la narración del Imam Muslim es al-ihabu idha dubiga faqad tahur, cualquier piel que ha sido procesada y transformada pues se convierte en algo puro, purificado y lícito. Entonces la opinión más sólida aquí es que en el caso de que se utilicen para zapatos o bolsos, etcétera, no está siendo la misma piel, no está, digamos, reservando las mismas cualidades de impureza de su origen, sino ha sido procesada, inshallah ta'ala. Barakallahu fik, que lo que es aplicable a la piel se puede decir. Sí, se puede aplicar a las otras partes. Mientras se cumpla, digamos, ese proceso de purificación. Aquí se habla específicamente de la piel, pero en el tema del pelo también habría que ver si sigue manteniendo, digamos, esa naturaleza o no, si ha sido procesado. Si sigue siendo el mismo, no se puede utilizar. En el caso de las pieles es diferente que el pelo. Muy bien, Barakallahu fik, nos pregunta Lourdes, una pregunta que hemos contestado varias veces aquí, pero ya que la vincula con otra pregunta, me parece idóneo plantearla. Dice: buenos días, quisiera saber si el uso del hijab es obligatorio. Ya que dice buenos días, me imagino que está en Sudamérica. Dice si es obligatorio el uso del hijab, y dice, otra consulta es cómo puedo entrar del cristianismo al islam, ya que vivo en un país donde el 90% de la población es cristiana. Entonces, vincularlo con el proceso de entrar al islam y cómo llevar el hijab, es decir, si es obligatorio en el momento y cómo es esa transición, ¿no? El hijab es un precepto obligatorio para la mujer dentro de la perspectiva islámica. El hijab hay que entenderlo como conjunto de la vestimenta, lo recalcamos más de una vez, no limitarlo simplemente al uso del pañuelo. A cubrir el pelo, sino es el conjunto de la vestimenta. En el Islam, como lo hemos dejado también claro más de una vez, no existe una vestimenta religiosa, un libas shara'i, ni tanto para el hombre ni para la mujer, sino son condiciones de la vestimenta. Siempre que se respeten esas condiciones y siempre que nuestra vestimenta entre en ese canon, en esas condiciones, en esos parámetros que marca la jurisprudencia, es una vestimenta aceptada islámicamente. Para la mujer musulmana, la recomendación en nuestra jurisprudencia islámica que tiene que cubrir todo su cuerpo con una vestimenta que no deje al descubierto salvo dos partes, que son sus manos y su óvalo facial o su rostro, su cara. Todo el resto tiene que ser cubierto con una vestimenta que no sea transparente, que no determine las facciones del cuerpo, que no sea estrecha, muy estrecha y marque el cuerpo, la forma del cuerpo, que no sea hecha de un material ilícito, que no sea propia de las otras religiones en el aspecto religioso, que sea algo propiamente de un sacerdote, algo que tiene una connotación religiosa, no es que sea propio de una sociedad, sino que tenga una connotación y una consideración religiosa, digamos, la vestimenta de las monjas, la vestimenta de los sacerdotes, etc. No se puede llevar. Y que no sea un libas shohra. Libas shohra es aquella vestimenta que es muy llamativa, que llama la atención hacia nosotros y nos hace destacar por encima de los demás para llamarles la atención. Esto es digamos, lo básico en el caso de cualquier musulmana. Y es un precepto obligatorio, por supuesto, y no hay debate en torno a ello. Pero cuando hablamos de una nueva musulmana, una persona que está interesada en abrazar el Islam, ¿cuál es el procedimiento? Primero es el conocimiento, conocer bien el Islam, estudiar a fondo el Islam, sentir esa necesidad de convertirse al Islam, sentir esa necesidad de creer en Allah subhanahu wa ta'ala y adentrarse poco a poco en las enseñanzas del Islam, dar el paso, digamos, pronunciar el testimonio de la fe, hacer el shahada primero, creyendo desde lo más profundo de nuestro corazón que Allah subhanahu wa ta'ala es el único digno de ser adorado, es la única divinidad que merece ser adorada, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, creer en los pilares del Islam, en los pilares de la fe, en los conceptos básicos, y luego ir adquiriendo las prácticas. No es una condición para aquella persona que quiere abrazar el Islam ponerse el velo el día siguiente o el mismo día que va a pronunciar el shahada, porque es una cosa que
la cuestión de la fe una cosa no lleva a la otra, sí que forma parte de la religión, sí que lo tiene que observar, inshallah ta'ala, pero con pasos. Primero tiene que asentar las bases de la fe, creer profundamente en Allah subhanahu wa ta'ala, saber lo que implica esa fe, saber lo que implica creer en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y automáticamente va a buscar complacer a su Dios y complacer a su Creador y buscar acatar, digamos, sus órdenes y sus enseñanzas, y le va a llevar, inshallah ta'ala, a ver que en el Sagrado Corán y en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se contempla como algo obligatorio el tema de la vestimenta, y son recomendaciones que tienen su filosofía en el Islam, porque el Islam concibe la sociedad desde una perspectiva de pureza, de honestidad, de castidad, de que el trato entre los sexos y los géneros sea un trato basado sobre el respeto, que no haya esa carnalidad, que no predomine, ¿no?, esos instintos carnales, una sexualidad y reducir las relaciones interhumanas, ¿no?, sobre todo cuando se habla del ámbito de los diferentes géneros, desde la atracción sexual, sino la mujer tiene que adoptar una vestimenta determinada, una conducta determinada, el hombre también. Luego tenemos marcos íntimos, privados, donde tenemos cierta libertad y tenemos, digamos, ciertos permisos y cierta flexibilidad, pero en el marco público se centra más en el bien común, en el recato, en el pudor, en el respeto. ¿Y el porcentaje de personas no musulmanas en este país, en qué afecta su decisión? No sé en qué sociedad está viviendo no lo específicamente, depende también digamos, del marco jurídico, del el espacio de libertades, ¿no?, que le ofrece esa sociedad. Eso no implica cambios en su creencia, ni implica cambios respecto a su práctica, ¿no? El único, claro, si su conversión al Islam va a suponer riesgo para su vida, que no pueda llevar a cabo los preceptos más importantes o los pilares del Islam, ahí se plantea el tema de ir a otro sitio donde pueda... Es que no se plantea mucho... No se plantea hoy en día prácticamente en ningún país, porque, alhamdulillah, existe un marco de libertades, un marco de diversidad, de multiconfesionalidad incluso, y creo que puede llevar su religión en su ámbito personal y en el exterior, ¿no?, en el ámbito público, a adaptarse en función de qué situación, y ir poco a poco adoptando prácticas de su religión, inshallah ta'ala. Inshallah, barakallahu fik, pues desde aquí le animamos a inshallah dar el paso, simplemente que observe esa gradualidad que indicas, ¿no es así, inshallah? Por supuesto. Barakallahu fik. También nos preguntan acerca de unos estudios. Nos dice Nur al-Huda: Assalamu alaikum, a mí me gustaría profundizar sobre el tema de los estudios de la carrera universitaria, estudios árabes e islámicos, ya que es la que he elegido, y me gustaría saber si es lo que realmente necesito estudiar, si lo que quiero es expandir los conocimientos del Islam y del mundo musulmán. Inshallah. Si se refiere a la carrera aquí, en las universidades españolas, la carrera, digamos, o la especialidad de estudios árabes islámicos, no entendemos lo mismo en comparación con la carrera de estudios islámicos en los países islámicos. Cuando hablamos de la carrera de estudios islámicos en las universidades en los países islámicos, estamos hablando de una carrera técnica, académica, de estudio, de profundizar en las disciplinas, ¿no?, religiosas, la exégesis, las ciencias del Corán, ciencias del Hadith, la lengua árabe y muchísimas otras disciplinas, ¿no? Y lo mismo que las ciencias de Usul al-Din o la Sharia, etc. Pero esta carrera es una carrera que se limita al estudio de la historia del mundo árabe islámico, de una historia de ciertas escuelas jurídicas, y creo que tú aquí es el que mejor le puedes indicar, porque es la carrera que has estudiado aquí. Estudié, pero es más bien, generalmente hablando, es una iniciación en estas ciencias más que otra cosa, ¿no? Sí, no puede basarse... Claro, si su intención es tener una formación académica, religiosa sobre el Islam, y luego divulgar el Islam, enseñar el Islam como docta, como erudita en ese sentido, y tener una especialización, ni de lejos, vamos, es algo que no puede alcanzar a través... Tiene que basarse en otra formación paralela. Por supuesto, otra formación paralela. Es una carrera que te
inicia en ciertos aspectos de conocer más el mundo islámico, la historia del mundo islámico, sobre todo la historia contemporánea, ciertas tendencias, ciertas ideologías, ciertas corrientes, ciertas escuelas políticas, aspectos literarios, conceptos básicos de la lengua árabe, etc. Pero como especialización en los estudios islámicos, como lo sería una carrera en una universidad islámica, nada que ver. No, sobre todo las personas cuyo idioma nativo no sea el árabe, al terminar la carrera realmente no tienen un nivel avanzado del árabe, generalmente hablando, ¿no? Es lo que he visto y es lo que he vivido, ¿no? Hermano Mohamed Said, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Tantas preguntas que nos quedan, pero inshallah seguimos con ello en otra ocasión. Simplemente me queda darle las gracias, muchísimas gracias por tus explicaciones. Gracias a ti, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos el lunes que viene en Consultas Islámicas, así que no falten a la cita. Assalamu alaikum wa rahmatullah. حتى تضيء بشمسها أرواحنا